Hola, mi nombre es Laura Díaz. Yo les voy a hablar sobre la filosofía medieval. La Edad Media abarca desde los años 476 a.C., que es la fecha de la caída del Imperio Romano, hasta el año 1453 después de Cristo, con la caída de Constantinopla y el fin del Imperio Romano Occidental. Hoy me enfocaré en las dos etapas de la filosofía medieval, que se dividen en dos periodos, que son la patrística y la escolástica. La patrística, el nombre patrístico hace alusión a los padres de la Iglesia. Se trataban de monjes, sacerdotes y sobre todo obispos que bajo sus testimonios se defendieron la fe y se configuraron los dogmas de la religión cristiana. Algunos de ellos fueron Justino, Ireneo y Tertuliano. Ellos fueron quienes crearon la síntesis del pensamiento cristiano, entendido desde las bases platónicas, desde la teoría de las ideas. No todos los padres hacían filosofía, la mayoría de ellos eran figuras religiosas. Una de las influencias que tuvo la patrística se debe a que, debido al contacto entre el monoteísmo y Occidente, el monoteísmo puede cambiar las teorías sociales y políticas que han tratado desde antes. En la corriente del judaísmo, por primera vez existe una disputa con el dilema entre la razón y el conocimiento relevado. Se considera una religión especial, es decir, no absorbe las ideas de otras corrientes, sino que tiene sus propias ideas. Con la llegada de los judíos, los cristianos occidentales y el cristianismo, llegó una manifestación religiosa y proporcionó como una vía de la llegada de Dios. Solían dividir o marcar la política, la sociedad y la religión que aparecían y entraban en el occidente. En el encuentro histórico entre la ética y el pensamiento dogmático, hizo contacto físico y cultural con el Roma y la filosofía platónica al cuestionar los valores éticos, morales y religiosos, mientras que la filosofía platónica sobrevivió a la caída del Imperio Romano y la invasión de los bárbaros. Otra de sus influencias fue el gnosticismo, que es el nombre por el cual se catalogaban a las diversas sectas cristianas que surgieron en Alejandría al principio de nuestra era. Esta es una doctrina que promulgaba la salvación mediante el conocimiento y mediante la autognosis del autoconocimiento. Los gnósticos creían en cuerpo, mente y alma, y una chispa divina que era la conexión entre la divinidad, y esta solo puede ser relevada mediante el estado de gnosis. Algunos gnósticos adoptaron el pensamiento dualista respecto al cristianismo, enfrentando al creador del universo, conocido como el demiurgo. El gnosticismo enseña que solo a través de la conciencia de la propia alma, de su carácter divino y las realidades trascendentales de su propia naturaleza, el alma puede liberarse. Por lo tanto, la cárcel del alma se enfoca en el hecho de ignorar el caudal de valores que guardamos de entre nosotros mismos. La relación que se da entre fe y razón entre el periodo patrístico es de subordinación, ya que la fe está por encima de la razón, así que primero debemos creer para luego entender. Se puede considerar patrística como el periodo de la filosofía medieval, principalmente como algunas de sus figuras como Agustín de Hipona, donde él trata de conocer la verdad considerando el origen del filosofar parte del deseo de la felicidad, y para que él, quien da la verdadera felicidad, es la religión cristiana. Agustín de Hipona establece la relación que se da entre fe, diciendo que solo en el interior de la persona se encuentra la verdad. De allí llega a la conclusión de que el testimonio de su propia conciencia daba la certeza de su propia existencia. Para Agustín, la existencia de Dios es clara y él asegura que conoce mejor a Dios callando que intentando de explicarlo. Él considera a Dios que él creó el mundo libremente y no lo creó por una necesidad. Eh, Existían apologistas griegos y apologistas latinos, padres de la iglesia griegos y padres latinos, que son los que les voy a mostrar a continuación, que son Aristides, San Justino Mártir, Tasiano, Atenágoras y todos esos que están ahí. Con este periodo pasamos a la escolástica. A la medida que los pueblos bárbaros van abarcando más territorio, la estructura de la cultura dejada por los romanos se va perdiendo y la patrística va disminuyendo su vitalidad bajo la creación de filosófica. La cultura empieza a agruparse solo alrededor de las iglesias y monasterios, y solo los escolásticos pueden saber sobre la filosofía. En este tiempo, los sabios prefieren buscar un nuevo conocimiento en enciclopedias que producir una nueva filosofía. Una característica de la escolástica eh, son sus escritos en latín. Se producen muchas obras teológicas y también tratados de lógica que rescatan las obras de Aristóteles. La escolástica medieval se esforzó en encontrar la verdad a través de la razón, pero desde el terreno filosófico y teológico, ocupándose de explicar temas como la trascendencia de la vida, la fe y la razón.
También la metafísica aristotélica, centrándose en el estudio del ser y de las intangibles, siendo una de ellas Dios. Este periodo se cierra con el Renacimiento carolingio. En este, Carlomagno, el rey de los francos, necesitaba gente con cultura para que administrara bien su reino, por lo que promovió el estudio y de lo cual surgieron las escuelas oficiales del Estado. Y de la creación de estas escuelas es que proviene el nombre de escolástica. Esta filosofía y teología tiene el fin de comprender la fe cristiana y dura hasta la época del Renacimiento. En la escolástica, la relación que se da entre fe y razón es de contemplación, ya que ambas se necesitan mutuamente para llegar a la verdad de lo divino. Hablando un poco del tema de los universales son planteados por Sócrates y agarrados por Platón. Son aquellos elementos inmateriales que hacen que los objetos puedan existir. Según Platón, los universales existen fuera del mundo sensible, llega siendo como el mundo de las ideas. Para Aristóteles existe el signo de la sustancia. Comenzó a existir el problema de que si existen o no. Surgieron los conceptos de realismo y nominalismo. En el realismo está la idea platónica en que los universales tienen otra realidad separada. En el realismo moderado, que es el cual acoge Aristóteles, él plantea que los universales existen, pero de forma separada de las sustancias. Para Platón, los objetos presentaban el mismo nombre, ya que eran una copia perfecta de otro objeto que estaba en otro universo perfecto. Por ejemplo, una silla comparte el nombre con otra, ya que en otro universo existe la perfección de esta silla. Pero para el nominalismo, las sillas solo comparten el nombre, no tienen ningún objeto universal que diga que estas sillas son iguales. Hablando un poco de Santo Tomás de Aquino, Tomás estudió a Aristóteles. Para Santo Tomás, la relación que se da entre fe y razón debe ser armoniosa. No solo hay que elegir entre fe y razón, ya que estas dos se ayudan de formas distintas. Santo Tomás dice que los universales no son realidades independientes. Dice que la idea del ser humano es un concepto que contemplamos mediante la abstracción. La esencia, por lo tanto, no es lo mismo que la existencia. La posición que toma Santo Tomás mediante los universales es la de realismo moderado. Y hablando de la decadencia de la escolástica, y esta inicia con Guillermo de Ockham, que valoriza la metafísica y el retorno del misticismo, dando un realce al papel de la voluntad y la investigación experimental. Y con la llegada del Renacimiento es que finaliza esta etapa filosófica. Muchas gracias.